Hola niños, buenos días, ¿cómo están? Les habla la tía Javiera del programa de integración escolar y el día de hoy les traigo este video a modo de repaso de lo que estuvieron trabajando la semana pasada en la asignatura de lenguaje. La semana pasada lo que estuvimos trabajando en lenguaje fueron los textos instructivos y los cuentos folclóricos. Y además, en este video vamos a hacer una revisión de las actividades realizadas durante la semana para aquellos compañeritos que no se pudieron conectar y tienen que ponerse al día con sus tareas. Entonces vamos a comenzar revisando lo que son los textos instructivos. Los textos instructivos lo que hacen es orientarnos o también enseñarnos cómo hacer o cómo utilizar algo, ¿ya? Para ello, los textos instructivos nos explican los pasos o las acciones que debemos seguir para alcanzar un determinado objetivo. El propósito de los textos instructivos puede ser muy variado. Por ejemplo, nos pueden enseñar cómo elaborar un objeto, cómo preparar una receta, cómo aplicar las reglas de un juego o también nos pueden enseñar cómo utilizar un determinado aparato. Los textos instructivos los podemos encontrar, por ejemplo, en las recetas o, por ejemplo, cuando queremos aprender a utilizar un celular, en el manual de uso. O cuando queremos construir un mueble, cuando queremos construir un juego. Siempre los textos instructivos nos van a dar los pasos o los procedimientos para poder hacer algo. Las principales características de los textos instructivos es que presentan las acciones o pasos en forma ordenada, desde el inicio hasta el final. Siempre va a ir haciendo como un punteo paso por paso de lo que debemos ir haciendo. Los pasos son explicados en forma clara y directa y a veces en cada paso se coloca una imagen para que la persona que lo está leyendo se pueda guiar. Porque a veces con las palabras no entendemos mucho y a veces nosotros necesitamos una imagen que nos ayude a orientarnos de cómo debemos hacer ese paso. Los textos instructivos también mencionan los instrumentos, las acciones, los materiales, los ingredientes que se van a utilizar para poder realizar dicho objeto. Por ejemplo, si vamos a hacer una receta, en el texto instructivo nos van a explicitar cuáles son los ingredientes que necesitamos. Si vamos a construir un objeto, cuáles son los materiales. Si vamos a aprender a jugar un juego, siempre nos van a ir mencionando los instrumentos que vamos a necesitar. Y tal como lo dijimos recién, los textos instructivos generalmente están acompañados de imágenes que facilitan la comprensión de las instrucciones o pasos a seguir. Ahora, los textos instructivos, al igual que todos los textos, tienen una estructura. Se componen por un título, por unos ingredientes o materiales, dependiendo del tipo del texto instructivo que va a ser, los pasos o los procedimientos y por último las imágenes. Ya lo que vamos a hacer ahora es ver este tipo de estructura en un texto instructivo de una receta. Por ejemplo, acá tengo una receta de cómo hacer pan casero. Entonces lo primero que tenemos es el título, que sería obviamente pan casero, que es lo que se va a preparar en esta receta. También acá tengo los ingredientes, que es lo que se necesita, o pueden ser también materiales en caso de que se vaya a construir algo. Y acá tengo los pasos o los procedimientos a seguir para poder realizar el pan casero. Si ustedes se dan cuenta, en cada paso va una imagen, ¿ya? Y lo que va a hacer esta imagen es facilitar la comprensión de cada paso, que es lo que hay que hacer, ¿ya? Entonces, no olvidar que los textos instructivos tienen un título, tienen ingredientes o materiales que se van a necesitar para poder hacer dicho objeto y también incluyen los pasos y procedimientos detalladamente.
Entonces, es importante recordar que los textos instructivos nos orientan o nos enseñan a cómo hacer algo o cómo utilizarlo. Presentan las acciones o pasos en forma ordenada, desde el inicio hasta el final de manera detallada, concreta y sencilla. Y por último, no olvidar también la estructura, que está compuesta por un título, por unos ingredientes o materiales, dependiendo del tipo de texto, los pasos o los procedimientos, y también van a incluir imágenes que nos van a facilitar a la comprensión lectora. Entonces, no hay que olvidar estas 3 cosas importantes de los textos instructivos. Ahora, lo que estuvieron también viendo ustedes durante la semana pasada fueron los cuentos folclóricos. ¿Y qué son los cuentos folclóricos? Los cuentos folclóricos son narraciones ficticias, o sea, de la imaginación de una persona que no es real, y lo que hacen es mostrar en sus historietas las costumbres de cierto lugar o de cierta comunidad. Por ejemplo, pueden mostrar las costumbres de Chile, o las costumbres de Antofagasta, o las costumbres de Calama. Siempre van a mostrar las costumbres de un lugar o de una comunidad, ¿ya? Por lo general, los cuentos folclóricos no se conoce su autor y se van transmitiendo de generación en generación por vía oral. ¿A qué se refiere de generación a generación? Que por ejemplo que el abuelito se lo cuenta al hijo y después el hijo, cuando es papá, se lo cuenta nuevamente a sus hijos o a sus hermanos o a sus sobrinos, y se va transmitiendo de generación en generación. Es decir, de persona a persona por vía oral. Los cuentos folclóricos suelen tener un personaje principal, que es el protagonista, que es a quien le suceden los acontecimientos importantes de la historia. También tienen otro tipo de personajes que se reconocen por algún rasgo distintivo. Por ejemplo, puede ser una pastora, un rey, una madrastra, un león, un ladrón, etc. O también pueden ser animales o pueden ser objetos. Al igual que todos los textos, el cuento folclórico también tiene una estructura, que está compuesta principalmente por un título, por un autor, si es que lo tiene, porque dijimos recién que a veces el autor se desconoce, y por un inicio, por un desarrollo y por un final. Vamos a ver la estructura de un cuento folclórico en este cuento que se llama La Bruja Esperanza y que es de la versión de los hermanos Grimm. Lo primero que vamos a leer en un cuento es el título, y abajito del título siempre o la mayoría de las veces está el autor. Acuérdense que dijimos que a veces en los cuentos folclóricos el autor se va a desconocer, va a ser anónimo. En este caso sería la versión de los hermanos Grimm. Luego tendríamos el inicio, el desarrollo y por último el final. Ya, entonces no olvidar la estructura de un cuento folclórico. Entonces es importante no olvidar que los cuentos folclóricos son narraciones ficticias que lo que buscan es mostrar las costumbres de cierto lugar o de cierta comunidad, y que al igual que todos los textos tiene una estructura que está compuesta por un título, por un autor y por un inicio, por un desarrollo y por un final. Ahora, lo último que vamos a ver en este video van a ser las tareas que estuvimos haciendo durante la semana en nuestra guía de nivelación. Y lo que estuvieron haciendo ustedes, leyendo textos instructivos y estuvieron respondiendo las preguntas, ¿ya? Hicieron ustedes la página 88, la página 89, la página 90, que tuvieron que leer cómo construir centros de mesas primaverales, página 91, y lo tuvieron que leer para responder la página 92, 93 y 94.
También estuvieron leyendo cómo construir una máscara de tigre en la página 95 y en la página 96, para tener que responder las preguntas de la página 97. Y por último, tuvieron que leer el texto instructivo de la página 98, para tener que responder las preguntas de la página 99. Y tuvieron que leer este cuento folclórico que estaba en la página 100, para tener que responder la página 101. También tuvieron que leer la página 102, 103, para tener que responder las preguntas de la página 104. Y también las preguntas de la página 105 y 106. Y tuvieron que leer el cuento de la página 107, 108, para responder las preguntas de la página 109. Y por último, leyeron el cuento de la página 110 para responder las preguntas de la página 111. Entonces, en este video lo que hicimos fue hacer un repaso de lo que son los textos instructivos, lo que son los cuentos folclóricos, y además hicimos una revisión de las actividades realizadas durante la semana. Con esto, niños, yo me despido. Recuerden que cualquier duda o consulta nos pueden preguntar al WhatsApp y nos vamos a estar viendo en las clases online. Les mando un besito y nos vemos.